Buenas noches, un saludo para las y los colegas que nos escuchan en este momento. El canal Debates en Trabajo Social reinicia sus entrevistas con una invitada muy especial, que es la colega Luz Marina Villa de Yarse, trabajadora social con una amplia formación y experiencia en el campo de la familia académica y también dirigente gremial. Fue presidenta de la Federación Colombiana de Trabajadores Sociales y del Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social, con una participación muy activa en la fase de consolidación del decreto reglamentario del ejercicio de la profesión y del funcionamiento del Consejo Nacional. Eh, Espero entonces que tengamos una charla que, que llegue a los colegas, que los colegas nos regalen un sí, me gusta de la charla y que también se suscriban al canal para tener la información. Bueno, ¿quién es? Le pregunto a Luz Marina que nos cuente quién es Luz Marina Villa de Yarse. Sea lo primero, Jesús, agradecerte esta invitación de colega y amigo de, de causas no solamente gremiales, sino también de sueños profesionales, ¿sí? De ese ideal que hemos y ese convencimiento que hemos tenido de que el trabajo social como disciplina articulada al desarrollo y a la dinámica de este país, eh, tiene a su vez una trayectoria invaluable, ¿sí? En la gestión del conocimiento y en sus prácticas sociales que la hacen una disciplina, mm, diríamos, a tono, a nivel de los grandes desafíos que entraña el desarrollo en todos los aspectos de nuestro país. Nuestra profesión, con más de 50 años en Colombia, ha sido una disciplina no solamente vigente, sino dinámica, que se ha repensado, se ha transformado de acuerdo con eh, las coyunturas y de acuerdo con las transformaciones que este país nos presenta al día de hoy. Muchísimas gracias por este espacio para conversar contigo sobre temas que nos han unido de tiempo atrás cuando militábamos como dirigentes gremiales, ¿sí? Cada uno en su... Luz Marina Villa de Yarse es una mujer y nacida de una familia pequeña. Tengo un hermano menor que yo. Afortunada con los padres que me regaló la vida, porque nací en el seno de una familia, ¿sí? Que tuvo la doble condición de pertenecer a dos, eh, diríamos, lugares diferentes de la geografía nacional, de la Antioquia, específicamente de Santa Fe de Antioquia, la línea paterna, y del lugar donde definitivamente nacieron las élites antioqueñas conservadoras de esta región y de la costa caribe, específicamente de las sabanas del río Sinú, sería donde nací. Mi educación toda se dio en Medellín. Mi padre siempre fue un citadino y deseó para nosotros dos la mejor educación. Me eduqué en el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús y mi vocación por lo social nació de el voluntariado social comprometido
¿sí? Sistemático, organizado, que realizaban mis padres con un movimiento de parejas egresados de los cursillos de cristiandad, y ellos iban, ¿cierto? Se reunían, iban a trabajar, dedicaban parte de su tiempo a trabajar en un barrio popular de Medellín, y en ese barrio se fundó la primera institución preescolar de la fundación que lideró Solina Gallego, que hoy se llama Fundación Carla Cristina. Yo inicié la profesión de los estudios profesionales en la Facultad de Trabajo Social de la UPB, y tuve la suerte desde los primeros semestres de intuir y de autorreconocer en mí el potencial para la docencia, lo que me permitió hacer la carrera docente desde monitor, como monitor, hasta profesor titular. Terminada la profesión, me quedé trabajando en la facultad durante 13 años, y la práctica y la supervisión de las prácticas profesionales. En ese entonces, el campo que me correspondía eh, asesorar era el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como sistema. Y, y con esa supervisión, pues realmente logré, diríamos, afianzar mi devoción por el tema de familia, ¿sí? Mm, Eso permitió que al quedarme como docente en la facultad, pudiera ingresar a, al programa de formación posgraduada, al primero que tuvo la Facultad de Trabajo Social, de especialización en trabajo social familiar, y allí hice esa especialización que eh, perfeccioné con educación continua en cursos y en pasantías, ¿sí? Eh, sobre terapia familiar sistémica. Realmente fue el campo de acción profesional que me acogió en la práctica profesional como, como primera experiencia. Simultáneo a ese trabajo que realicé como terapeuta familiar eh, en una EPS que actualmente presta sus servicios en el campo de la salud mental a nivel primario, que se llama Centro Persona y Familia, mm, de esa, esa condición de ser trabajador social especializado en atención a la familia, ¿sí? En condiciones de disfuncionalidad, ¿sí? Y desde un enfoque relacional, tuve la oportunidad de incursionar en el sector gremial. Realmente mmm, lo que logré conocer de la profesión, más allá del ámbito institucional que me ofreció la universidad, ¿sí? Durante mi carrera y como docente, mm, se lo debo a los organismos de trabajo social. Mi primera acercamiento al trabajo gremial lo hice con la Asociación de Trabajadores Sociales de Antioquia, donde fui presidente. Luego, a partir de la representación que ejercí de la Asociación de Trabajadores Sociales de Antioquia, llegué a la presidencia de la Federación Colombiana de Trabajadores Sociales de Antioquia, y actuando como presidente me correspondió eh, la instalación del Consejo Nacional de Trabajo Social. Tengo el honor de conservar la tarjeta profesional, ¿cierto? La primera tarjeta que se expidió por parte del Consejo Nacional de la Ley fue la de Luz Marina Villa, de Yarsi. Fue presidenta del Consejo. En ese momento los organismos, tanto el Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social como la Federación y el organismo, la figura que se creó para poder generar la paridad con el decreto reglamentario, la Asamblea Nacional de Facultades, de acuerdo con el decreto reglamentario y los 3 representantes de los ministerios, pues me llevó a ser la primera presidenta del Consejo Nacional de Trabajo Social. Desde allí impulsamos con gran entusiasmo, ¿sí?, la divulgación de
la reglamentación del ejercicio profesional dentro del marco de la ley y su decreto reglamentario. Y fuimos realmente, junto con Jesús y con otros colegas, los que impulsamos, ¿sí?, la, la creación y la consolidación del Consejo Nacional de Trabajo Social. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Jesús, pero realmente nos tocó una, una época donde realmente convergieron pues muchos factores, ¿sí?, positivos para que dieron lugar a que todas estas iniciativas, todos estos sueños lograran prosperar y realizarse. De todas maneras, la profesión en su momento, tal vez por ser una profesión, ¿cierto?, entre otras, pero tal vez la más orientada, más eh, especializada para atender todo el tema de lo social desde un enfoque relacional, ¿sí? Y bajo eh, los parámetros y los conocimientos, parámetros metodológicos, conocimientos que nos aporta la profesión y siguen siendo muy vigentes y pertinentes para las condiciones en las cuales trabajamos dentro de cualquier marco institucional público o privado. Fueron épocas realmente de un ambiente habilitante, es decir, yo recuerdo que tuve la oportunidad de sentir el aprecio, el respeto, ¿sí?, dado, ¿cierto?, a la profesión desde todos estos decisores, ¿sí?, de, de funcionarios del alto gobierno. Realmente se nos abrían pues las puertas con mucha facilidad para, para tratar del Consejo Nacional y para presentar propuestas del Consejo Nacional orientadas al fortalecimiento de la educación y del ejercicio profesional, para dignificar la profesión, ¿sí?, para legitimarla, ¿cierto?, en su accionar como disciplina dentro eh, dentro del Estado colombiano, dentro del marco de las políticas públicas, ¿sí?, y de los planes de desarrollo. Fue realmente una época grata, que recuerdo con mucha satisfacción. También tuve la oportunidad ya más adelante de poder, ya en un cargo directivo de esta ONG que te menciono, eh, que tiene a su cargo la IPS, Centro Persona y Familia, tuve la oportunidad de representarla en el gremio de las organizaciones de la sociedad civil, hoy la CESAL, la Federación Antioqueña de ONG, y tuve la suerte de estar en 2 periodos presidiendo la Federación Antioqueña ONG, hoy uno de los gremios, una de las fuerzas gremiales, ¿cierto?, vivas, activas, ¿sí?, que tiene el departamento de Antioquia, que asocia a 130 organizaciones de la sociedad civil. También estuve allí y eso me permitió conocer la diversidad, ¿sí?, de organizaciones sociales que están orientadas a diferentes objetos sociales, a canalizar la solidaridad y, y la responsabilidad social en los temas, ¿sí?, que atañen al desarrollo y a las poblaciones más desfavorecidas. Ahí estuve 4 años, aún me mantengo activa. En la actualidad represento la Federación Antioqueña de ONG en las políticas públicas y en el plan de implementación de políticas públicas a nivel departamental y local, en la del departamento de Antioquia, que ya es ordenanza, y en la del municipio de Medellín. Así, a su vez, represento la sociedad civil desde este, esta participación de las políticas públicas de organizaciones no solamente sociales, sino de otras de la sociedad civil, como las cajas de compensación, las iglesias, ¿sí?, el sector privado, la academia, ante el Consejo Municipal de Política Social y Económica del municipio de Medellín, el COMSE, que es la instancia asesora del señor alcalde con acuerdos que son vinculantes, que se deben ejecutar, y es allí, desde esa instancia, donde
llevamos la voz de la sociedad civil en torno a los temas sociales y a los factores asociados a la vulneración de los derechos de niñez y adolescencia fundamentalmente. Sigo dedicada también a mi formación. Toda la vida me he dedicado a estudiar. La pasión por el conocimiento ha estado en mí desde que tengo conciencia de mi ser. Todo el tiempo le invierto a esa formación en los temas que me apasionan. Y además desde familia, pues en los últimos, diríamos, 6 años, el tema de geopolítica ha sido un complemento que me ha permitido eh, ampliar la perspectiva frente a lo social, ¿sí? Eh, no solo mirada desde lo micro, ¿sí? Desde lo territorial, desde los marcos institucionales, sino también desde las estructuras de poder y desde la interdependencia que hoy, pues definitivamente tenemos, ¿sí? Con otros países de este continente y también a nivel global. Me ha enriquecido mucho esa perspectiva de poder conocer eh, la geopolítica contemporánea y cómo intervienen todos estos actores de poder políticos, sociales, económicos, ambientales, en todos estos procesos y todas estas dinámicas, ¿cierto? A veces convergentes, otras veces anacrónicas de, de nuestro país. Esa es mi situación de trayectoria, es la trayectoria y es a lo que me dedico en la actualidad, mi querido Jesús. Gracias, Luz Marina. Bueno, creo que nos ha hecho una presentación muy rica sobre su vida, sobre su formación. Nos ha articulado la formación que ha tenido como profesional, como persona, con el desempeño gremial, con el desempeño profesional. Y nos ha articulado todas estas vivencias alrededor de la profesión. Creo que ha sido muy valioso el papel que ella muestra del trabajo social en la realidad nacional, como una profesión que ha estado articulada en los diferentes momentos y procesos de la realidad nacional y que tiene el futuro un papel muy importante, que es sobre lo que pues hoy también vamos a charlar con Luz Marina. Gracias nuevamente y entonces yo le voy a plantear a ella aquí un tema para que nos comente y comentemos. Bien, Luz Marina me decía que trabajáramos el tema los desafíos frente al cambio en un escenario país que pretende rescatar el valor de la vida humana, su dignidad y su inclusión en el desarrollo. Entonces, yo le diría a Luz Marina que nos explicara, escucharla sobre ese planteamiento y ella ve allí unas grandes posibilidades para el trabajo social hoy. Creo que las vemos, que en eso coincidimos. Escuchemos entonces a Luz Gracias. Marina. Gracias, Jesús. Bueno, el tema te lo compartí para que conversáramos los dos en torno a estas enunciaciones, porque en el momento son enunciaciones Mm, sobre el, el futuro de nuestro país, ¿sí? A cargo de una alternativa de poder que se fue gestando hace ya, ¿cierto? Desde hace 40 años y que llegó a consolidarse en esta gran coalición del pacto histórico y se logró por fin llegar a la máxima, ¿sí? Eh, al máximo cargo que puede desear, ¿sí? No solamente el sujeto político, sino un movimiento, un colectivo y unas relaciones de poder como las que se articularon y se integraron para llegar a gobernar este país. Yo creo que aquí hay unos hechos, unas señales mm, realmente importantes que no podemos desconocer y que para poder descifrar y tal vez comprender un poco mejor
estas narrativas, este discurso, ¿cierto?, que nos presenta esta alternativa de poder. Es la primera vez que Colombia tiene un gobierno de izquierda, ¿sí? Es un gobierno no de partido, sino de coalición, donde convergen partidos y movimientos, ¿sí?, de centro izquierda. Esto tiene también una coincidencia importante con el, el movimiento que ha hecho el péndulo, ¿cierto? ¿Cierto? De los gobiernos en América Latina en los últimos años. Tenemos una tendencia nuevamente hacia gobiernos de izquierda. Pareciera que los gobiernos de centro derecha, ¿cierto?, ya desgastados y, y fundamentalmente sus partidos, ¿sí?, Mm, y muy desgastados en estos gobiernos, ¿sí?, definitivamente eh, adquieren eh, un papel, diríamos, pues, más secundario en el concepto nacional y en las voces de los ciudadanos y ciudadanas que históricamente pues han intentado expresarse sí, en forma directa, porque también creo que la democracia representativa está seriamente cuestionada. Y aquí es el otro punto que también eh, eh, resalto de esta alternativa de poder y es la oportunidad que se le ofrece a los ciudadanos y ciudadanas de este país de poder ejercer la democracia, ¿cierto?, por las vías directas, no tanto las representativas. Esto también coincide, ¿sí?, con cambios, cambios que se están operando, ¿sí?, a nivel global y que de alguna manera tienen repercusión honda en Colombia, especialmente en su modelo económico, ¿sí?, en su modelo económico de producción netamente capitalista y la tendencia que se ha observado en los últimos tiempos de hacer ese capitalismo más consciente y más en armonía con el ecosistema. La, el cambio del cual nos hablan es un cambio que está eh, representado en mi concepto, en un concepto de vida sostenible, en un concepto de vida con dignidad, en un concepto de lo que significa tener sentido, ¿cierto?, humano y humanitario en una sociedad, ¿cierto?, de clases sociales, de profundas desigualdades, ¿sí?, y exclusiones históricas, de invisibilización de grandes regiones y de, y de ciudadanos y ciudadanas de una Colombia profunda que han logrado realmente eh, tener acceso directo, ¿sí?, desde sus territorios, con sus territorios, desde su cultura, desde sus identidades, ¿sí?, eh, en esta nueva concepción, ¿sí?, de país. Yo creo que esto no es para uno, diríamos, entusiasmarse, no es para, para quedarnos pues en, como en el momento de la campaña escuchando, ¿sí?, estas enunciaciones, estos discursos que suenan todavía un poco teóricos y que tal vez, ¿cierto?, la gente del común no entiende, pero que tienen en el fondo mucho sentido, Jesús, mucho sentido en lo que en lo que se pronuncia y en lo que se intenta lograr. A mí me parece que cuando se menciona a Colombia como una potencia de vida, allí realmente en esa enunciación y en los principios que de alguna manera este gobierno quiere articular para desarrollar ese mandato de Colombia como potencia de vida, ¿sí?, eh, ameritan, ¿sí?, a partir de nuestra profesión y en la medida en que se vayan, ¿sí?, presentando los proyectos en el Congreso, que se vayan aprobando las reformas, debemos realmente eh, eh, mm, encararlos como oportunidades para poder contribuir, ¿sí?,
a los cambios que este país necesita. Yo creo que si bien es un gobierno muy reformista en las enunciaciones que hace con respecto a los temas, ¿cierto?, centrales que generan desarrollo en este país, me parece que esas reformas lo que van a permitir es una apertura en las instituciones de Estado, ¿sí? Van a permitir que esas instituciones sean más democráticas, justas, ¿sí?, incluyentes, y creo que es allí donde realmente se empieza a generar un ambiente habilitante, ¿sí?, con esa nueva normatividad jurídica para darle no solamente reconocimiento, sino efectivas, ¿sí?, oportunidades a todas esos grupos, ¿sí?, poblacionales, a todos esos sectores de la Colombia profunda, del campo especialmente, ¿sí?, que donde se van a legitimar realmente pues esos derechos y esa dignidad con su participación directa en esos procesos de concertación y de toma de decisiones que se van a empezar a tomar, a construir colectivamente este país para poder eh, llegar a todos estos grupos y sectores que han estado al margen del desarrollo. Me parece que trabajo social tiene ahí un gran desafío desde su planteamiento, ¿sí?, disciplinar, pero también desde su perspectiva crítica, ¿sí? Creo que no podemos dejar de eh, estar atentos, ¿sí?, a todo lo que vaya, a todo lo que va ocurriendo para poder ambientar, para poder generar la normatividad, ¿sí?, que le permita a este eh, Estado colombiano y a este sistema de gobierno, ¿sí?, eh, la modernización. Y yo diría que más que la modernización, la democratización de sus instituciones de Estado, Ujú. ¿sí?, que es lo que realmente podría darle eh, consolidación a nuestra Sí. democracia. Yo creo que eso es importante, el relevo generacional, el relevo eh, de los partidos políticos y la necesidad de ampliar el espectro de una interlocución público-privada, ¿sí?, desde los territorios en busca de lo que este gobierno propone como Colombia potencia de vida. Ujú. Bien, sí, Marina. Yo también pues creo que realmente lo que hay es una propuesta nueva en cuanto a la orientación del desarrollo, en cuanto a las relaciones también desde el gobierno con la población. Y yo observo algo y es que es un modelo o una propuesta eminentemente humanista, ¿no? Rescata al ser, a la vida y a su dignidad. Es colocar al ser humano en el centro del desarrollo. Y eso pues tiene sus implicaciones en la medida en que significa el atender las necesidades y los derechos de la población. Eh, eh, como eje del desarrollo de la dignidad humana, el valor por la vida humana, coincido en que acá trabajo social tiene muchas amplias posibilidades y que es el momento para que la profesión pueda también tener ese desempeño en el campo de la política pública, de la política social, en donde yo he considerado que el trabajo social no ha tenido la suficiente participación. Es la posibilidad para eso, pero también la posibilidad de no perder el sentido crítico que señalabas, sentido crítico que tiene que ver también con las propuestas que se presenten con ese acompañamiento a la sociedad en el debate, en el conocimiento de esa realidad y de esas propuestas. Entonces, si bien hay un modelo que en el fondo tiene un sentido muy humanista, coloca a la persona en el centro, la dignidad humana, allí entonces el trabajo social tiene una participación, como decíamos, no solo desde la intervención, pero también desde el sentido crítico de la intervención. Creo que hay esas posibilidades y
Creo que en eso también tienen un papel muy importante hoy los organismos de la profesión, la federación, el CONE, el Consejo de la Ley. Yo sostengo que trabajo social debería estar estudiando hace rato muchas de las reformas y trabajando en aportar a esas propuestas de reformas, estar sentados trabajando ya, liderados desde los organismos representativos de la profesión. Eso es de una parte, de otra, también dignificar la profesión y atender los problemas que tiene hoy el trabajo social en la parte laboral y de precarización, a que la han conducido pues las condiciones sociales, en la aplicación del modelo neoliberal. Entonces hay una serie de tareas que son en el conjunto de la sociedad, pero son también para la profesión como tal. Y yo allí, si bien que logramos unos cambios en los organismos, creo que hay que acelerar más esa articulación de estos organismos a estudiar esa realidad social, a hacer propuestas, a ser propositivos en cuanto a estar al frente sin perder esa capacidad de crítica que decíamos. Estoy de acuerdo contigo. Creo que la invitación que nos hace el actual gobierno eh, nos cambia la perspectiva frente al desarrollo. Creo que el desarrollo va a dejar de ser, ¿sí? Ujú, Un tema solo de crecimiento económico. sí, Creo que el tema del desarrollo va a estar también enfocado en garantizar las condiciones, ¿sí?, de dignidad, ¿sí?, de esa población, ¿sí?, más carente, más precaria, más excluida, ¿sí?, Eh, y sin las oportunidades que para poder, ¿sí?, hacerse cargo de lo que emana del desarrollo y es convertirse en actores, en ujú, sujetos activos, en agentes del propio desarrollo, desde cualquier lugar, de cualquier eh, 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 instancia. ¿Sí? Entonces, creo que estamos realmente siendo invitados a repensar ese sí, enfoque de desarrollo y, y a aportarle, ¿sí?, una nueva cosmovisión a ese desarrollo desde lo que le compete al Estado, ¿sí?, en el campo del desarrollo humano, que no es otra cosa que el de garantizar no solamente condiciones objetivas de dignidad, sino también oportunidades para ujú, el aprendizaje y para el disfrute de capacidades humanas. ujú, Yo creo que siendo muy afín al planteamiento, no solamente filosófico, sino también pragmático de una Martha Nussbaum, ujú, eh, muy articulada a los desarrollos de Amartya Sen. Desde allí sí, nació pues toda su tesis en esa relación ujú, directa que tuvo con Amartya Sen. Creo que el Estado colombiano está llamado a concebir nuestra Constitución como la Constitución, ¿cierto?, que reconoce los derechos fundamentales, pero debe ser esa Constitución, como lo dice el presidente, interpretada como el mandato, ¿sí?, para hacer de Colombia un país, ¿sí?, dotado, dotado de sentidos, de cultura, ¿sí?, de conocimientos, de prácticas, ¿sí?, que repotencien el valor del humano. ujú, El valor del humano, ¿sí?, en toda su dimensión, ¿sí?, no solamente en lo individual, sino también en lo relacional. Y para eso tenemos que prepararnos. Yo creo que los trabajadores sociales tenemos todos los recursos, sí, ¿sí?, de conocimiento, todos los recursos, ¿sí?, de formación de pensamiento crítico, ¿sí? Nuestras posturas son
posturas críticas constructivistas, ¿sí? Nuestras lecturas de realidad, ¿sí? Van más allá del método, ponen al sujeto social en contexto, ¿sí? Y le aportan una lectura, diríamos, ¿sí? Integral a, a los hechos. Yo creo que el trabajo social como disciplina, ¿sí? Y en su transcurrir ha logrado demostrar que de la unidisciplinaridad ha logrado, ¿sí?, pasar a la interdisciplinaridad, ¿sí?, para poder conocer y abordar los fenómenos sociales, ¿sí?, que afectan a las poblaciones y a los territorios con los que trabajamos. Si algo tiene trabajo social es esa capacidad de poder articular, integrar Ujú, conocimientos de diferentes disciplinas en torno, ¿sí?, a un sujeto social en contexto, ujú, ¿sí? Entonces, eh, realmente, trabajo social eh, tiene unos desafíos, ¿sí?, muy apasionantes en este mediano plazo, que es realmente hacer del conocimiento, y no solamente a partir de la investigación, ¿sí?, sino también del conocimiento que emerge de las prácticas sociales, de esa experiencia, ¿cierto?, que nos permite, ¿sí?, hacer de la experiencia una fuente de conocimiento para poder eh, estar a tono y para poder demostrar que somos las personas, los profesionales más idóneos para conectarnos, para escuchar, para entender, ¿sí?, para acompañar, para orientar, para construir colectivamente. Porque realmente, Jesús, de lo que me doy cuenta, desde el lugar y desde las posiciones dinámicas, ¿cierto?, que me ha tocado ejercer en mi carrera profesional, que nosotros, los trabajadores sociales, somos los que más cerca estamos, ¿sí?, de la gente. ujú, Somos los que realmente conocemos más, ¿sí?, sus aspiraciones, sus sueños, sus posibilidades, sus ujú. capacidades. Entonces, yo creo que tenemos que, eh, diríamos, la dignificación también empieza por nosotros mismos. De nada sirve, Jesús, que esta nueva narrativa, estas enunciaciones, ¿sí?, de una Colombia, ¿cierto?, que desea dedicarse a pensar en lo humano, ¿cierto?, y en generar humanidad, y en generar una cultura incluyente, ¿sí?, eh, de paz, ¿sí?, de participación, de inclusión. No hacemos mayor cosa si nosotros, como actores profesionales, no nos convencemos del valor intrínseco, ¿sí?, que tenemos como seres humanos y de el capital humano que somos y representamos para esta sociedad. Tenemos que también hacer que esa dignificación también nos incluya a nosotros y que logremos eh, cada vez más, ¿sí?, y vivir convencidos de que estamos realmente preparados y que somos profesionales competentes para hacer de este país un mejor país. Sí, yo creo que coincidimos y creo que eso no tiene discusión. El trabajo social es una profesión que realmente tiene las habilidades y está habilitada para interpretar el momento. Eh, Uno encuentra en trabajo social esa formación que tiene un sentido práctico, pero también un sentido humano, que articula la necesidad y la satisfacción de la necesidad con el desarrollo del ser, de la sociedad. Y creo que allí el trabajo social, como lo dices, tiene una gran oportunidad de articularse en este momento al desarrollo del país, a tener una posición más activa. Yo me pregunto, porque a mí me gusta, permanentemente estoy como reflexionando sobre eso. Y yo digo, están las facultades de trabajo social hoy estudiando esa realidad y esa articulación
con estas nuevas propuestas, estos nuevos planteamientos, sin perder la identidad, sin perder la capacidad de crítica, pero hay un escenario natural que nos presenta las condiciones para el desempeño del trabajo social. Entonces, creo que allí las facultades también hoy están llamadas a tener una mayor proactividad y un mayor sentido de pragmaticidad, en donde creo que hay que sacar el discurso académico, que es muy válido, hay que sacarlo también del espacio académico y articularlo a ese sentido de la práctica social y la práctica profesional. Entonces creo que es el momento para eso. Y como lo decía ahora, es el momento de estar estudiando propuestas y articulando la intervención ya en el nivel macro de la sociedad, del trabajo social. Creo que allí estamos en mora de ese tipo de intervención. Bueno, creo que hemos como mirado ese sentido y esa relación entre el trabajo social y las propuestas que se hacen para el desarrollo ahora desde el actual gobierno y encontramos esas grandes posibilidades desde la profesión, ¿no? Que están mediadas por una serie de circunstancias ya concretas en las realidades y en los contextos, pero que son posibilidades, que hay que abordarlas. Lo que tú dices es muy pertinente. Voy a repetir tu frase, debemos tratar de sacar de la academia los discursos académicos, debemos ponerlos al servicio de estos grandes desafíos que tiene el país con propuestas concretas, porque Jesús, realmente mm, me quedo asombrada a raíz de la invitación que nos hacen los gremios este año al Congreso Nacional de Trabajo Social que se va a realizar en La Guajira. Sí, Solo, el solo apreciar los perfiles académicos de los profesionales de trabajo social que están siendo invitados y que sí, están poniendo su saber y su sí. experiencia en ese escenario a partir de investigaciones de temas diversos. Jesús, realmente, pues, lo que yo siento y lo que yo deseo expresar aquí es que me siento realmente complacida, ¿sí? Orgullosa de pertenecer a este gremio porque ha sido una lucha constante, pero realmente creo que un congreso a este nivel da cuenta del nivel de desarrollo, ¿sí? Que hemos logrado en gestión del Ujú. conocimiento a partir de la investigación, ¿sí? De la formación, de la extensión, ¿sí? De etcétera. Eso es muy positivo, pero también tenemos que trasladarnos al nivel puramente de la praxis, porque nuestra disciplina fundamentalmente es una disciplina, ¿sí? Pensada y construida para acompañar, para trabajar, ¿sí? Dentro de los marcos institucionales, público-privados y también desde territorios, ¿sí? Para trabajar con la gente, ¿sí? Para ofrecerle alternativas, oportunidades y, como tú dices, acceso sin barreras, ¿sí? A toda oferta que que conocemos, ¿cierto? Que nos presenta nuestro Estado a través de sus instituciones, de sus entes territoriales, ¿sí? Y gobierno, y también de la sociedad civil, incluyendo el sector productivo. Creo que somos los que estamos, ¿sí? Más eh, preparados para poder eh, mostrar las rutas, para poder generar rutas de acceso, ¿sí? De participación, de, eh, de exigibilidad de los derechos, ¿sí? De todo lo que necesitamos hoy en día, ¿sí? Al alcance
de esas poblaciones para que se sientan formando parte, ¿sí? De la institucionalidad, de la dinámica del desarrollo, ¿sí? Entonces, yo creo que también tenemos que ser más osados, Ujú. tenemos que ser más confiados en nosotros para poder aprovechar estos, estos procesos, ¿sí? Como procesos que nos generan conocimiento y nos permiten interlocutar, ¿sí? A diferentes niveles para ir escalando en los niveles, ¿sí? De las organizaciones, de la política pública, ¿sí? Este conocimiento y esta experiencia tan valiosa que adquirimos en el trabajo con la gente. Creo que debemos realmente eh, mm, tener presente que ese equilibrio, la teoría y la práctica, ¿sí? Son dos instancias, dos entes, ¿sí? Del conocimiento, ¿sí? Y que son fundamentales y que realmente son los que nos, nos configuran, ¿sí? Con un paradigma, ¿sí? Disciplinar, eh, sin caer en excesos, sin caer en ese academicismo que a veces realmente nos critican Ujú. con discursos muy elaborados, ¿sí? Muy teóricos, o sin caer, ¿cierto?, en ese pragmatismo y, y en ese trabajo, ¿cierto?, que se hace sin fundamentación, ¿sí? Sin fundamentación científica. Creo que en medio de estos procesos siempre es un sujeto humano, un sujeto en una dimensión de creación, de proyección, ¿sí? De, de, de generar, ¿sí? Posibilidades, ¿sí? Para todo el sistema en el cual él interactúa, ¿sí? Y por eso necesitamos profesionales, ¿sí? Conscientes, críticos y que puedan, puedan ejercer la profesión desde esa perspectiva de, de que somos parte de un sistema en el cual incidimos, pero ese sistema al mismo tiempo, todo el tiempo nos está dando la oportunidad de aprender y desaprender, ¿sí? De, de analizar nuestras posturas, ¿sí? Y de poderlas encauzar a través de las estrategias y de los métodos de intervención que nos ofrece la profesión. Entonces, mmm, aquí está por delante, como tú dices, ¿sí? Una una nueva agenda de país que debe realmente pasar de estas enunciaciones, ¿sí? A un terreno normativo y luego a un nivel de políticas públicas, ¿sí? De gobierno, que son las que nos van a permitir, ¿sí? Eh, interactuar, interlocutar, debatir, ¿sí? Y para que este país vaya cambiando, ¿sí? Vaya poco a poco, ¿sí? Eh, impactando desde estas nuevas conmovisiones, desde estas nuevas narrativas, ¿cierto? Eh, la cultura, ¿sí? En todas sus manifestaciones, ¿sí? Vaya impactando lo social, ¿sí? Las formas de relacionamiento, de convivencia, para que le aporte sentido, ¿sí? A, a la vida humana. Ese es nuestro gran desafío, ¿sí? No solamente garantizar las condiciones materiales, ¿sí? De vida de acuerdo con los estándares que eh, tienen estos países, que miden, ¿sí? La calidad de vida, ¿sí? El nivel de pobreza, de extrema pobreza, sino también para dotarlas de sentido. Dotarlas de sentido, esto lo puede hacer y lo debe hacer el trabajo social, Ujú. porque algo que me ha enseñado la profesión es de que vale tener una vivienda si no tenemos hogar, de que vale tener unos hijos si no tenemos familia, ¿sí? De que vale tener, ¿sí?
un entorno donde sembramos árboles, donde cosechamos para nuestro consumo, pero si perdemos de vista el bosque, si no cuidamos el ecosistema, ¿sí? ¿De qué nos vale tener un carro si no tenemos dirección? No, yo creo que hay que dotar el sentido del humano, no solamente de lo material, sino también de esas condiciones subjetivas. Por eso creo que hay que formar estas nuevas generaciones, ¿sí? En nuevas identidades, no solamente de género, sino de lo que significa vivir en este país para que ellos poco a poco vayan intuyendo y acariciando, ¿sí? El sueño de vivir como desean vivir, a tono, en armonía, ¿sí? Con lo que la vida hoy nos está reclamando en todas sus manifestaciones, Jesús. Bien. Bueno, yo creo que ha sido una charla bien interesante que nos ha mostrado de alguna manera la realidad del país, las oportunidades, los grandes desafíos que tiene el país, pero que tiene también la profesión. Y ha sido una charla muy aleccionadora para el trabajo social, para la formación, para el profesional. Así que creo que me resta darle los agradecimientos a Luz Marina, muy buenos aportes en el día de hoy. Y esperamos que el gremio y el grueso de la profesión pueda valorar los aportes que has hecho en el día de hoy. Te agradezco y esperamos entonces para estar presentando las charlas para el próximo miércoles. Muchas Seguramente voy a ver si lo divido en dos, en dos programas. Ya me miraré ahora, pero creo que ha sido muy buena y muy oportuna. Nuevamente, mil gracias, gracias. Jesús. Gracias por esta invitación, querido amigo y colega. Un abrazo desde mi corazón y espero que realmente de una manera muy humilde, pero con mucha conciencia, con mucho sentido y con mucho afecto, eh, he compartido pues estas ideas en un espacio donde durante mucho tiempo acostumbrábamos irnos en cualquier lugar del país, ¿sí? Sí. A conversar del trabajo social, ¿sí? Y a tomarnos un cafecito o también, Mm, ¿sí? Buen aguardientico. ¿Sí o no, Jesús? claro. Ujú. Bueno, Bueno, muchísimas gracias igualmente, y Luz Marina. espero que haya Gracias. logrado responder a las expectativas de esta invitación Claro, muchas gracias que nuevamente. me haces. Bueno, muchas Gracias. gracias. Hasta pronto. Pronto.